Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa, especialmente si son fans del romance y las telenovelas turcas como yo. Hoy vamos a desentrañar, o al menos intentarlo, el secreto, o mejor dicho, la percepción que tenemos del secreto, para un romance a prueba de todo, inspirado en la encantadora Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes la adoran, y no es para menos. Además de su increíble talento como actriz, Hande siempre irradia una aura de confianza, belleza y, ¿por qué no decirlo?, un cierto misterio en lo que respecta a sus relaciones. No vamos a pretender que sabemos cada detalle de su vida personal, pero sí podemos analizar algunos patrones y actitudes que, a mi parecer, la han ayudado a construir relaciones exitosas, al menos desde la perspectiva que nos ofrece el ojo público. Y antes de que me crucifiquen, quiero aclarar que no estamos dando consejos infalibles ni pretendiendo tener la verdad absoluta. Simplemente vamos a analizar lo que podemos aprender de la imagen que proyecta Hande y cómo podemos aplicarlo a nuestras propias vidas amorosas. Así que si estás buscando inspiración para fortalecer tu relación actual, o simplemente quieres entender mejor cómo funciona el juego del amor, este vídeo es para ti. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos semanales sobre moda, belleza, estilo de vida y por supuesto un poquito de chisme del bueno. No te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desvelar el supuesto secreto de Hande Erçel para un romance a prueba de todo. Lo primero que me llama la atención de Hande es su autoconfianza. Y no me refiero a la confianza vacía, esa que se construye sobre la validación externa. Hablo de una confianza que emana desde adentro, que se refleja en su forma de caminar, de hablar, de sonreír. Y esto es fundamental en cualquier relación. Cuando te amas a ti mismo, cuando te sientes cómodo en tu propia piel, atraes a personas que te valoran por quien eres realmente, no por quien pretendes ser. La autoconfianza es magnética. Es como un faro que atrae a las personas correctas y aleja a las incorrectas. Así que, chicas y chicos, por supuesto, trabajen en su autoestima, en aceptarse tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Recuerden que son únicos y valiosos, y que merecen un amor que los celebre por completo. Pero, ¿cómo se construye esa autoconfianza? No es un proceso que ocurra de la noche a la mañana, sino una construcción diaria, un trabajo interno constante. Empieza por identificar tus fortalezas. ¿En qué eres bueno? ¿Qué te hace sentir orgulloso de ti mismo? Haz una lista, por pequeña que sea, y revísala cada vez que te sientas inseguro. Celebra tus logros, por insignificantes que parezcan. Permítete sentirte bien contigo mismo. Deja de compararte con los demás. Las redes sociales en particular pueden ser un foco de inseguridad, donde vemos vidas aparentemente perfectas que nos hacen sentir que no somos lo suficientemente buenos. Recuerda que las redes sociales son solo una pequeña parte de la realidad, y que cada persona tiene sus propias luchas y desafíos. Enfócate en tu propio camino, en tus propias metas, y no te preocupes por lo que hacen los demás. Rodéate de personas que te apoyen y te valoren. Elige amigos y familiares que te hagan sentir bien contigo mismo, que te animen a seguir adelante y que te acepten tal como eres. Aléjate de las personas tóxicas que te critican, te juzgan o te hacen sentir inferior. Aprende a decir no. No te sientas obligado a complacer a todo el mundo. Prioriza tus necesidades y deseos. Si algo no te hace sentir cómodo o feliz, tienes derecho a decir que no. Practica el autocuidado. Dedica tiempo a hacer cosas que te hagan sentir bien contigo mismo. Date un baño relajante, lee un libro, sal a caminar, haz ejercicio, medita o simplemente disfruta de un momento de tranquilidad. Cuanto mejor te cuides, más confianza tendrás en ti mismo. Otro aspecto importante que veo en Hande es su independencia. A pesar de ser una figura pública y estar constantemente en el ojo del huracán mediático, siempre parece mantener su individualidad. Tiene sus propios intereses, sus propios proyectos, sus propios amigos. Y esto es vital en una relación saludable. No se trata de fusionarse completamente con tu pareja y perder tu identidad. Se trata de construir una vida en común, pero sin renunciar a lo que te hace ser tú. Tener tus propios hobbies, tus propias amistades, tus propios objetivos te permite mantener la chispa en la relación y evitar caer en la monotonía. Además, una persona independiente es una persona más interesante, con más cosas que aportar a la relación. Así que no dejes de lado tus pasiones, no te olvides de tus amigos, no renuncies a tus sueños. Recuerda que eres un individuo completo y valioso, y que tu pareja debe complementar tu vida, no completarla. La independencia no solo se refiere a tener tus propios intereses y amigos, sino también a ser capaz de tomar tus propias decisiones y mantener tu propia estabilidad financiera.
Una persona que depende completamente de su pareja puede sentirse atrapada o inferior, lo que puede generar resentimiento y conflicto en la relación. Es importante tener tu propio dinero, tu propio trabajo, tu propio espacio para sentirte seguro y libre. La independencia también implica ser responsable de tus propias emociones. No esperes que tu pareja te haga feliz. La felicidad viene de adentro y depende de ti mismo cultivarla. Aprende a manejar tus emociones, a resolver tus problemas y a ser feliz por ti mismo. Una persona que es feliz por sí misma es una persona mucho más atractiva y deseable. Cultivar la independencia requiere esfuerzo y compromiso. Implica salir de tu zona de confort, probar cosas nuevas y enfrentar tus miedos. Pero el resultado vale la pena. Una relación basada en la independencia y el respeto mutuo es una relación mucho más sólida y satisfactoria. Y hablando de pasiones, Ande es una mujer apasionada. La vemos entregada a su trabajo, a sus proyectos, a sus causas. Y esa pasión es contagiosa. Una persona apasionada es una persona viva, vibrante, llena de energía. Y esa energía atrae. Además, compartir tus pasiones con tu pareja puede fortalecer la relación y crear un vínculo más profundo. Ya sea que te guste bailar, pintar, escribir, cocinar, viajar, lo que sea que te haga sentir vivo, compártelo con tu pareja. Anímala a que también comparta sus pasiones contigo. Apóyense mutuamente en sus proyectos. Celebren sus logros. Recuerden que están en el mismo equipo. Una relación basada en la pasión y el apoyo mutuo es una relación mucho más sólida y duradera. Pero, ¿qué pasa si sientes que has perdido tu pasión? ¿Cómo la recuperas? No te preocupes, es algo que le pasa a muchas personas. La vida puede ser ajetreada y estresante, y a veces nos olvidamos de las cosas que realmente nos hacen felices. La clave es volver a conectar con tus intereses y pasiones. Haz una lista de las cosas que te gustaban hacer cuando eras niño, o de las cosas que siempre has querido probar. Apúntate a un curso, únete a un club, o simplemente dedica tiempo a hacer algo que te guste. No te presiones. No tienes que ser perfecto. Lo importante es disfrutar del proceso. Y no te preocupes si no encuentras tu pasión de inmediato. A veces se necesita tiempo y exploración para descubrir lo que realmente te hace vibrar. Compartir tus pasiones con tu pareja no solo fortalece la relación, sino que también te permite conocerla a un nivel más profundo. Descubrirás sus talentos, sus sueños y sus valores. Y esto te ayudará a entenderla y apreciarla aún más. El apoyo mutuo es fundamental para mantener la pasión viva. Celebra los logros de tu pareja, anímala a seguir adelante cuando se sienta desanimada, y ofrécele tu ayuda cuando la necesite. Recuerda que están en el mismo equipo, y que el éxito de uno es el éxito de ambos. Otro punto clave que observo en Ande es su discreción. A pesar de ser una celebridad, es bastante reservada en lo que respecta a su vida personal. No expone cada detalle de sus relaciones en las redes sociales, no se involucra en dramas públicos, no alimenta los rumores. Y esto es muy inteligente. Recuerden que las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también pueden ser un arma de doble filo. Exponer demasiado tu relación en las redes sociales puede generar presión, comparaciones y hasta envidias. Además, recuerda que lo que publicas en las redes sociales es para siempre. Así que antes de compartir algo sobre tu relación, pregúntate si realmente es necesario, si te hará sentir mejor, o si simplemente estás buscando validación externa. A veces es mejor mantener ciertas cosas en privado, entre tú y tu pareja. Recuerda que tu relación es un tesoro, y no tienes que mostrarlo a todo el mundo para que sea valioso. La discreción no solo se aplica a las redes sociales, sino también a la forma en que hablas de tu relación con los demás. Evita hablar de los problemas de tu relación con tus amigos o familiares. Esto puede generar chismes, juicios y conflictos innecesarios. Si necesitas hablar con alguien sobre tu relación, busca ayuda profesional. Un terapeuta de pareja puede ayudarte a resolver tus problemas de forma confidencial y objetiva. La discreción también implica respetar la privacidad de tu pareja. No revises su teléfono, no espíes sus correos electrónicos, no le preguntes sobre su pasado. Confía en tu pareja y dale el espacio que necesita para ser él mismo. La confianza es la base de cualquier relación sólida, y la discreción es una forma de demostrar esa confianza. Mantener la discreción en la relación puede ser difícil, especialmente en la era de las redes sociales. Pero vale la pena el esfuerzo. Una relación que se mantiene en privado es una relación más íntima, más segura y más duradera. Y hablando de privacidad, es importante establecer límites claros en la relación. Cada persona tiene derecho a su propio espacio, a su propio tiempo, a su propia privacidad. No se trata de control, se trata de respeto.
Respetar los límites de tu pareja es fundamental para construir una relación basada en la confianza y la libertad. No revises su teléfono, no le espíes en las redes sociales, no le presiones para que te cuente todo. Confía en el /ella, dale espacio para que sea el /ella mismo /a. Recuerda que la confianza es la base de cualquier relación sólida. Y si no confías en tu pareja, es mejor que te replantees si realmente quieres estar con esa persona. Establecer límites claros implica comunicación abierta y honesta. Habla con tu pareja sobre tus necesidades y deseos, y escucha sus necesidades y deseos. Encuentren un punto medio que funcione para ambos. No tengas miedo de decir no si algo no te hace sentir cómodo. Recuerda que tienes derecho a proteger tu espacio y tu privacidad. Los límites no solo se aplican a la privacidad personal, sino también al tiempo y la energía. No te sientas obligado a pasar todo tu tiempo libre con tu pareja. Es importante tener tiempo para ti mismo, para tus amigos, para tus hobbies. Y no te sientas obligado a hacer cosas que no te gustan solo para complacer a tu pareja. Es importante mantener tu individualidad y tus propios intereses. Respetar los límites de tu pareja no significa que no te importe. Al contrario, significa que te preocupas por su bienestar y su felicidad. Significa que confías en ella y le das el espacio que necesita para crecer y desarrollarse como persona. Una relación basada en el respeto y la libertad es una relación mucho más sana y duradera. Otro aspecto que me parece importante en la imagen que proyecta Ande es su inteligencia emocional. Parece ser una persona consciente de sus propias emociones y de las emociones de los demás. Y esto es fundamental para tener una comunicación efectiva en la relación. Aprende a identificar tus emociones, a expresarlas de forma clara y respetuosa, y a escuchar las emociones de tu pareja. No tengas miedo de hablar de tus sentimientos, de tus miedos, de tus inseguridades. Recuerda que la comunicación es la clave para resolver cualquier problema en la relación. Y si no sabes cómo comunicarte de forma efectiva, busca ayuda profesional. Un terapeuta de pareja puede darte las herramientas necesarias para mejorar la comunicación y fortalecer la relación. La inteligencia emocional implica varias habilidades, como la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, la motivación y las habilidades sociales. La autoconciencia te permite identificar tus propias emociones y entender cómo te afectan. La autorregulación te permite controlar tus impulsos y manejar tus emociones de forma saludable. La empatía te permite comprender y compartir las emociones de los demás. La motivación te impulsa a alcanzar tus metas y superar los obstáculos. Las habilidades sociales te permiten interactuar de forma efectiva con los demás. Desarrollar tu inteligencia emocional puede ser un proceso largo y desafiante, pero vale la pena el esfuerzo. Te ayudará a construir relaciones más sólidas y satisfactorias, a manejar el estrés y la ansiedad, y a alcanzar tus metas. La comunicación efectiva es fundamental para la inteligencia emocional. Aprende a escuchar activamente a tu pareja, a prestar atención a su lenguaje corporal, y a responder de forma empática. Evita interrumpir, juzgar o criticar a tu pareja. En lugar de eso, intenta entender su punto de vista y validar sus sentimientos. Y hablando de comunicación, es importante aprender a discutir de forma constructiva. Los desacuerdos son inevitables en cualquier relación. Pero la forma en que manejas esos desacuerdos puede hacer la diferencia entre una relación que se fortalece y una relación que se desmorona. Cuando discutas con tu pareja, evita los ataques personales, las generalizaciones, los insultos. Céntrate en el problema, no en la persona. Escucha activamente a tu pareja, intenta entender su punto de vista. Busca soluciones en conjunto. Recuerda que están en el mismo equipo, y que el objetivo es encontrar una solución que funcione para ambos. Y si la discusión se pone demasiado acalorada, tómense un tiempo para calmarse antes de seguir hablando. A veces es mejor alejarse un poco para poder ver las cosas con más claridad. La clave para discutir de forma constructiva es mantener la calma y el respeto. Evita levantar la voz, insultar o amenazar a tu pareja. En lugar de eso, intenta expresar tus sentimientos de forma clara y respetuosa. Utiliza frases como me siento. En lugar de tú siempre. Esto ayudará a evitar los ataques personales y a centrar la discusión en el problema. Es importante escuchar activamente a tu pareja. Presta atención a lo que dice, a su lenguaje corporal y a sus emociones. Intenta entender su punto de vista, incluso si no estás de acuerdo con él. Haz preguntas para aclarar lo que no entiendes y valida sus sentimientos. La negociación es fundamental para resolver los desacuerdos. Busca soluciones que funcionen para ambos. No intentes imponer tu voluntad a tu pareja. En lugar de eso, busquen un punto medio que satisfaga las necesidades de ambos.
Si la discusión se pone demasiado acalorada, es mejor tomarse un tiempo para calmarse. Aléjate de la situación, respira profundamente y piensa en lo que quieres lograr. Una vez que te hayas calmado, puedes volver a la discusión con una perspectiva más clara y objetiva. Otro punto importante para un romance a prueba de todo es mantener la llama encendida. La rutina puede ser la peor enemiga de una relación. Así que es importante hacer cosas nuevas juntos, salir de la zona de confort, experimentar nuevas aventuras. Planeen citas románticas, sorpréndanse mutuamente, viajen juntos, prueben nuevos restaurantes, aprendan algo nuevo juntos. No dejen que la rutina los atrape. Mantengan viva la chispa del romance. Y no se olviden de los pequeños detalles. Un mensaje de texto cariñoso, una nota en la nevera, un abrazo inesperado, estos pequeños gestos pueden hacer la diferencia. Recuerda que el amor se demuestra con acciones, no solo con palabras. La clave para mantener la llama encendida es la creatividad y la espontaneidad. No te limites a hacer siempre lo mismo. Busca nuevas formas de sorprender y complacer a tu pareja. Planea citas románticas inesperadas, déjale notas de amor, cómprale un regalo sorpresa, o simplemente dile cuánto la amas. La comunicación es fundamental para mantener la llama encendida. Habla con tu pareja sobre sus necesidades y deseos, y escucha sus necesidades y deseos. Pregúntale qué